Muchos conocemos la famosa línea de juguetes Monster High. Durante la temporada decembrina del 2012, logró subir las ventas de la compañía Mattel drásticamente, consiguiendo así superar todas las ventas de los juguetes rivales de la compañía Hasbro y Lego durante esa dicha temporada. Estas peculiares muñecas basadas en monstruos famosos de reconocidas obras fueron el último grito de la moda entre niñas y adolescentes. También, actualmente los hombres se atienden a enfocar las famosas muñecas de manera desalentadora. ¿No había quien no quisiera una? Claro que por su elevado costo no estaban al alcance de las familias con bajos recursos, por lo que estos generalmente recurrían a costear las versiones piratas más baratas del mercado. Lógico que las familias poseen tendencias de la pobreza supuesto en aquellos momentos no tenían el alcance de inversión para adquirir una recompensa especial para ellos que siempre ha querido alguna vez a que admiraba un valor apreciable, ya que en ese tiempo como aquel día de hoy se denomina la era de la incertidumbre. Eventualmente, en las jugueterías era difícil encontrar una a mediados de diciembre, pues se vendían más rápido que cualquier otro juguete durante los primeros días del mes. Ropa, accesorios, perfumes, agendas, libros y todo aquello que llevara la imagen de estas encantadoras y monstruosas chicas se agotaba rápidamente en todas las tiendas. A pesar de estar en la secundaria, muchas de mis amigas tenían una muñeca en casa, y no negaré que yo también tuve una. Draculaura, la adorable vampiresa rosa, era mi preferida y había conseguido comprar la muñeca con el dinero de que mi tío me había obsequiado en Navidad. Nadie nunca se hubiera imaginado que algo tan inocente y divertido, que se dirige principalmente a un público bastante joven, tuviera un origen trágico como el que les contaré a continuación. De hecho, es un pariente mío dada al apellido de Christensen de parte de mi bisabuela desde hace 16 años. Bien. 2 de septiembre de 1996. Una joven llamada Avril Christensen, lloraba escondida bajo la mesa de la sala observando entre las patas de las sillas, viendo de cerca cómo su madre era brutalmente golpeada por un hombre ebrio cuyo exceso de alcoholismo lo llevaba cada vez más fuera de límites. A pesar de haber visto reiteradas veces esta violenta escena, no podía soportar llorar y morir de impotencia cada vez que la veía. Con sus 8 años de edad, había visto mucha más violencia en vivo que la mayoría de nosotros en las películas. Vivía con sus padres disfuncionales en una pequeña, deteriorada, vandalizada e humilde casa en el centro de la ciudad, Idaho, Estados Unidos. Su madre trabajaba en una pequeña tienda de mascotas, vendiendo alimentos y juguetes o accesorios para animales. En cuanto a su padre progenitor, no las amaba a ninguna de las dos. Tanto su hija y su esposa le daban lo mismo, ya había sido infiel en muchísimas veces desde que se casó con su esposa, el cuyo matrimonio le iba yendo muy mal con el paso de los años, y también desde que llegó la niña a este mundo, siendo intimidada por su padre, pensando de que Avril tenía sospechas de que lo estaba haciendo por última vez. Este hombre tan desamorado de su familia no tenía ningún trabajo en específico, pero se podría decir que se dedicaba a hacer llorar y sufrir a su esposa, y consecuentemente a su pequeña hija. Todos los días llegaba a más de las 12 de la noche, totalmente ebrio, zaparrastroso e irascible, exigiendo la cena, y si este no le satisfacía o simplemente no era de su agrado, recurría a darle golpes, patadas, puñetes e incluso tirones de cabello a su mujer. En varias ocasiones la pequeña intentó defender a su madre, pero, lo único que consiguió fue que su padre la arrastrara de los cabellos a su habitación y la encerrara mientras oía los gritos y llantos que no había podido parar. El padre de Avril se negaba rotundamente a firmar el divorcio, y amenazaba a su mujer diciéndole que si lo dejaba mataría a la niña. La abuela de Avril le pagaba la escuela hasta que su madre consiguiera un mejor trabajo. Su abuela era una mujer de mente muy cerrada y anticuada, y le decía a su hija que debería soportar los maltratos de su esposo por el simple hecho de ser el único hombre en la casa. Dibujos extraños hallado en el diario de Avril Christensen, desde 1996 y 1997. En cuanto en el colegio, Avril no tenía muchos amigos, casi no hablaba con nadie y generalmente salía sola al recreo. Había nacido con labio leporino, y aunque este no fuera un problema grave, su familia no tenía dinero para la operación, y este era el principal motivo por el cual sus compañeros de su clase se burlaban de ella. Avril quería tener amigos, e intentaba convencer a sus compañeros en interactuarse, pero ellos se alejaban de ella con tal motivo de que la vieran con una mirada de aberración y asco como si se tratara de un ser desagradable. Muchos la subestimaban diciéndole que era un fenómeno, un monstruo entre carcajadas. Así, era la vida de esta niña, que no tenía ni un solo amigo y era odiada por su progenitor padre.
La única persona que le demostraba un gran amor era su madre, aunque a pesar con todas las tristezas y el cuerpo lleno de golpes, se esforzaba por darle todo lo mejor a su pequeña, y aunque ella amaba a su mamá, muchas veces anhelaba tener un amigo con el cual jugar. Tantas veces le habían dicho que era un monstruo, que incluso llegó a creérselo. Se miraba al espejo y lloraba al ver la malformación de sus labios, sintiéndose horrenda en comparación a las demás niñas de su clase, y se afligía al pensar que una niña monstruosa como ella jamás tendría amigos. Una noche su madre trabajaba en la tienda de mascotas, y Abril se había quedado sola en casa. Su padre llegó mucho antes de lo usual, y a pesar de estar ebrio, no se encontraba en el estado lamentable en el que volvía normalmente. El hombre buscó a su esposa en todos los ambientes de la casa, pero no la encontró. Pasando por su habitación de Abril oyendo cómo ésta dialogaba con alguien pensando que ahí se encontraba su esposa. Abrió la puerta con lentitud y precaución, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Ahí estaba su hija, hablando y riendo con un grupo de chicas muy particulares. Chicas cuya apariencia destacaba que no eran humanas, eran aproximadamente 5 chicas que se encontraban jugando con Abril en su habitación. El padre, con una mirada de estupefacción, entró a la habitación y empezó a gritarle a su hija, que asustada se alejaba de él. En ese instante llegó la madre y al oír los gritos enfurecidos de su marido corrió en socorro de Abril. Al llegar a la habitación encontró a su pequeña llorando, y a su esposo levantando un bate de béisbol en alto amenazando con golpearla. «Hija de puta. Contéstame. ¿Quiénes son estas?» «Mis amigas, papá. Amigas», respondía aterrada ante las interrogantes de su padre, tartamudeando, cubriéndose la cabeza con los brazos mientras sollozaba. Su madre le quitó el bate al descontrolado hombre e intentó tranquilizarlo, pero este se lo arrebató y su ira irracional se volteó hacia ella. La mujer frunce su mirada hacia él. «Ya es suficiente. Menlo. ¿Por qué no nos dejas en paz de una vez por todas? Ya no podemos tolerar con tus insignificantes abusos que nos has atormentado en nuestras vidas. Creo que al parecer me equivoqué al andar estar contigo en busca de nuestra relación. Si me divorcio de ti o qué sería de ti, no te importaría si nuestra hija fuese asesinada, pues tanto la quieres matarla, mátame a mí primero antes de ella. Claro, pronto te irás de inmediato al cautiverio para que aprendas a no maltratar a nuestra familia. Así que lárgate, Menlo. Lárgate, mal parido de mierda. Pinche perra. Dime, ¿tú trajiste a esos monstruos a la casa?», respondió Menlo con una mirada cegada con todo el odio de quererla asesinarla. «¿De qué rayos estás hablando? No comprendo cómo ibas a saber de que tengo amigos en nuestra casa». Ella no lograba explicarse a qué monstruos se refería su marido, pues a diferencia de él no vio nada, pero no hubo más tiempo de que lo meditara más de lo que estaba sucediendo en la recámara de la niña, cuando sintió como un fuerte y doloroso golpe le hería en la cabeza, cayendo desplomada en el suelo a punto de perder la consciencia. Apenas hubo levantado un poco la cabeza, le fue propinado otro golpe, pero esta vez en la frente ocasionando una terrible ruptura en el cráneo adectándole hacia el sistema nervioso llegando hacia en las ondas cerebrales, provocando la muerte de la mujer en el acto. Abril no podía creer lo que sus ojos veían, su madre, la que siempre acompañaba en los buenos y malos momentos, yacía ensangrentada muerta en el piso. Y mientras su padre se acercaba con mirada vil hacia la niña, esta no pensó más y tuvo que salir a toda prisa hacia la puerta principal de la casa, gritándole en el barrio, intentando pedir ayuda, pero Menlo cerró la puerta principal con brutalidad pretendiendo de que no sospechara la pelea entre el padre e hija. No sin antes de que cerrara la puerta, el único, a que pudo percatar el bullicio que provenía de la casa de los Christensen, era un vecino a que se notaba confundido, y con preocupación, y con el peso de valentía, decidió llamar hacia la policía, y afortunadamente ellos llegaron justo a tiempo a la casa de los Christensen. Y en el momento en que el hombre la agarró del cuello de su hija bruscamente, asfixiándola y a punto de matarla, entraron 2 oficiales de la policía derribando la puerta, y tras percatarlo, tuvieron que levantar en alto hacia ese hombre viendo cómo la estaba estrangulando a su hija pequeña. Y entonces, como era de esperarse, lo detuvieron. La niña, al ver a su padre ser arrestado y llevado por unos oficiales, esa fue la última vez que lo vio. Con su madre fallecida, y su padre posponiendo sentencia a 100 años de cadena perpetua, fue su abuela quien se hizo cargo de ella. La señora, que desde entonces vivía muy afligida por la trágica muerte de su propia hija, se propuso cuidar de su nieta con amor y diligencia. Tiempo después se organizaron una funeraria de su hija fallecida de parte de las brutalidades de Menlo, el padre de Abril.
La memoria de Violet Marie Christensen de 1960 a 1996. Pero nada más fueron pocas personas a que pudieron asistir al dicho velorio, siendo únicamente Avril y su madre, y probablemente sus compañeros de la tienda de mascotas. Semanas más tarde, y tras superar ese incidente, la abuela le compraba a Avril todo lo que una niña de su edad pudiese desear. Juguetes, muñecas costosas, ropa de las mejores marcas y muchas golosinas. Sin embargo, a pesar de todos los cariños que la abuela le mostraba, Avril nunca demostró una sonrisa. Una noche mientras la abuela bordaba un mantel escuchando las noticias en la radio, oía a su nieta reír a carcajadas en su habitación. Extrañada por esto subió a ver de qué se trataba, y al entrar en el cuarto, grande fue su sorpresa cuando no vio a nadie más que a Avril riendo locamente sentada en su cama. Cariño, ¿qué es tan gracioso? Mis amigas, abuelita, ¿acaso no las ves? Afirmó señalando un punto fijo. La abuela, conmovida al ver por primera vez la sonrisa de Avril en mucho tiempo, decidió seguirle el juego. Claro, querida, tus amigas son muy lindas. ¿Quieres jugar con nosotras? Preguntó Avril. Me encantaría, cariño, pero debo terminar de bordar un mantel. A la abuela le había causado ternura ver a su nieta jugar y reír feliz. Sin embargo, en las ocasiones posteriores no fue así. Cada vez ocurría con más frecuencia, y empezó a tornarse preocupante. La señora, sin saber qué hacer al respecto, fue un día a hablar con la maestra de Avril. Dígame, señorita Chloe, ¿usted sabe algo sobre el extraño comportamiento de mi nieta? Bueno, señora Christensen, la verdad es que yo también quisiera saber con quién habla Avril la mayor parte del tiempo. La abuela no esperaba esta respuesta por parte de la señorita Chloe. Estaba casi segura de que ella tendría alguna explicación lógica al respecto. Avril no suele interactuar mucho con los demás niños de su edad, explicó la profesora con un tono de compasión en la voz. Por lo general la vemos hablar sola, pero según dice ella, está hablando con sus verdaderas amigas. Sí, a mí también me dijo eso, ¿y sabe usted quiénes son esas amigas? Yo supongo que deben ser sus amigas imaginarias. Los niños solitarios suelen tener amigos imaginarios. Señorita Chloe, ¿cree usted que pueda hacer que Avril abandone esas cosas? Yo no sabría responderle, le recomendaría que llevara a la joven a un psicólogo. La abuela tomó muy en cuenta aquel consejo, y al día siguiente programó una cita con el psicólogo más cercano. Abuelita, ¿de dónde iremos? Al psicólogo, querida. ¿Qué va a hacer el doctor? ¿Me querrá lastimarme? Por supuesto que no. Mamá me dijo que el psicólogo es un doctor, y a mí no me gusta ir al doctor. Este doctor es diferente, él hablará contigo. Y no me pedirá quitarme la ropa, ni me pinchará con una aguja. Descuida, cariño, este doctor solo hablará contigo, y hablar no duele, ¿verdad? Claro que no, abuelita. Avril sonreía y se notaba mucho más tranquila después de las palabras de su abuela. Al llegar al consultorio, la abuela se sentó en uno de los sofás de la sala de espera, y Avril entró con el doctor al consultorio. Delante del escritorio de madera, la pequeña contemplaba los numerosos títulos enmarcados en la pared del lugar, mientras el doctor en su delante observaba su actitud curiosa sin que ésta le causara molestias. Hola, querida, así que te llamas Avril Christensen, ¿y cómo has estado? Inició el psicólogo con una sonrisa muy gentil y amena que le proporcionó a su paciente la confianza suficiente como para que empezara a hablar sin timidez. Muy bien, ¿y usted? Igualmente, gracias. ¿Es usted un psicólogo? Así es, me llamo Frank McBride, o simplemente me puedes decir doctor. Mi abuela me dijo que usted iba a hablar conmigo. Y tu abuela está en lo cierto. Bueno, ¿y sobre qué vamos a hablar? El doctor se quedó unos segundos meditando en silencio, y luego prosiguió. Bien, Avril, en esta ocasión quisiera que habláramos de tus amigas. ¿Mis amigas? Sí, dime, ¿tienes amigas en la escuela? Avril lo pensó por un momento, como si quisiera rescatar algo positivo de sus experiencias para responder a la interrogante, pero al cabo de unos segundos respondió con tono deprimido y avergonzado. No. ¿Podrías decirme por qué? Y entre balbuceos y un dejo de llanto en la voz, contestó. Porque las niñas de la escuela son todas muy lindas y nunca se atrevería a acercarme hacia mí. Avril, ¿tú te sientes fea? Ella no dijo ni una palabra, simplemente demostró su afirmación asintiendo con la cabeza. ¿Y qué te hace pensar eso? Señaló avergonzada sus labios de cienes. ¿Y tienes amigas fuera de la escuela? Sí, sí tengo. ¿Podrías contarme un poco acerca de ellas? Solo si promete no decirle a nadie.
El psicólogo se lo prometió, aunque con remordimiento, ya que estaba perfectamente consciente de que debería contarle al respecto a la abuela de su pequeña paciente. Bien, ellas son como yo, son monstruos, ellas no piensan que soy fea y les gusta jugar conmigo. ¿Cómo, monstruos? Preguntó el doctor bastante extrañado. A lo largo de su carrera había atendido muchos casos de niños con amigos imaginarios, pero que estos amigos fueran monstruos le resultaba bastante inusual. Sí, ellas son monstruos. ¿Podrías describírmelas físicamente? Pues son las hijas de monstruos reales. Una de ellas es un zombie, otra es una momia, una de ellas es hija de un vampiro, y la otra es hija del hombre lobo, y otra es hija de... Espera un momento. Cortó él, cada vez más asombrado por las explicaciones de su paciente. ¿A estas amigas tuyas alguien las ha visto? Abril bajó la mirada con tristeza. Mi papá vio de lo que estuve haciendo y se desquitó conmigo. El doctor comprendió que el caso de Abril se debía al estado de sus labios. Una vez terminada la cita, la niña se quedó en la sala de espera mientras su abuela entraba con el psicólogo a su consultorio. Doctor, ¿qué puede decirme de Abril? Bueno, señora Christensen, en primer lugar su nieta es una niña con una capacidad imaginativa muy grande. La abuela sonrió orgullosa al notar el reconocimiento del doctor hacia la imaginación de Abril. Tener amigos imaginarios no es malo, pero en este caso sí lo es. ¿Pero por qué? Porque las amigas de Abril no le están permitiendo socializar con otros niños. Pero doctor, los otros niños no quieren jugar con ella. El problema de su labio leporino la hace insegura, y más tímida delante de sus compañeros. Ella se siente un monstruo. La abuela se indignó al oír tal comentario. ¿Un monstruo? Sí, señora Christensen, su nieta se siente así debido al problema que sus labios presentan, le recomendaría una operación. Pero eso resultará costoso. Además pueden lastimarla. El doctor comenzaba a perder la paciencia ante las actitudes que presentaba la abuela de Abril. Señora, la operación no será tan costosa, e incluso hay hospitales que ofrecen cirugías gratuitas para casos como el de su nieta. ¿Cirugías gratuitas?, exclamó indignada la señora mientras miraba con desconfianza al joven psicólogo. No pienso arriesgar a mi más grande tesoro a una operación para pobres en la que podrían empeorar su problema en lugar de tratarlo. Harto de la terquedad de aquella señora de avanzada edad, decidió dejárselo más claro. Bueno, señora, entonces deje que su nieta crezca insegura y aislada a causa de un problema que tiene solución. Ante esta tosca respuesta, a la abuela no le quedó más que callar y pensarlo. Salió del consultorio junto con la pequeña Abril, después de haber pagado de mala gana al psicólogo que, aunque había ofrecido una solución, no terminó de agradarle. Querida, tu cumpleaños está muy cerca, ¿qué quisieras para ese día? La niña miró en silencio a su alrededor por unos segundos, y luego miró a los ojos de su abuela con una sonrisa de oreja a oreja. Una fiesta con mis amigas. Desde luego la señora miró con desilusión a Abril, y le propuso un regalo que le pareció más conveniente, siguiendo el consejo del doctor. Cariño, ¿no preferirías dejar el problema de tu labio? Por supuesto que sí, exclamó la pequeña denotando genuina felicidad ante la propuesta de su regalo de cumpleaños. Pero de repente, empezó a mirar nuevamente a su alrededor, y al poco tiempo su sonrisa se desvaneció convirtiéndose en una triste expresión que mostraba gran angustia. La abuela no tardó en percatarse de esto. Abril, ¿te encuentras bien? Sí, abuela, sí, afirmó, intentando disimular su temor con una forzada sonrisa que no lograba esconder nada. Dime la verdad, querida, ¿qué te sucede? Abril bajó la mirada mientras procuraba aguantar el llanto y le dijo. Si dejo de ser un monstruo, mis amigas ya no querrán jugar conmigo. La abuela acarició con cariño la cabellera castaña de la niña y mirándola con dulzura, tomó una de sus pequeñas y cálidas manos. Cariño, tú no eres un monstruo, nunca lo fuiste, y no te preocupes, siempre hay nuevos amigos por hacer. Y a pesar de eso, Abril aún tenía miedo, y veía las miradas amenazantes de sus amigas en todas partes. Tanta era su angustia que ni siquiera conseguía dormir por las noches. En una de esas largas y obscuras noches de insomnio, Abril se levantó de su cama y empezó a hablarle a la nada. Al principio eran murmullos casi inaudibles, pero poco a poco empezó a elevar la voz cada vez más hasta que terminó en gritos fuertes y desesperados que despertaron a la abuela, la cual se levantó sobresaltada de la cama y fue a ver qué sucedía. Entre más se acercaba en su cuarto de Abril, podía notar la presencia de otras voces, cuyas palabras eran opacadas por el llanto desesperado de la niña. Finalmente, entró a la habitación, encontró a su nieta parada en medio de la habitación en plena oscuridad, llorando como si se hubiese lastimado de una forma verdaderamente dolorosa.
Encendió la luz y apresuradamente la abrazó y consoló intentando tranquilizarla. Revisó su cabeza, sus manos, pies, espalda y todo su cuerpo para asegurarse de que no estuviese herida. ¿Qué ocurrió, cariño? Abril no respondía, solo lloraba cabizbaja y en silencio. Al cabo de unos segundos abrazó a su abuela y le pidió dormir en su cama por esa noche. Desde luego que ella accedió, no podía negárselo después de hallarla tan asustada y sola en su habitación. A la mañana siguiente era el gran día, el cumpleaños de Abril. La abuela la despertó con una linda sorpresa. Una hermosa muñeca de porcelana que había sido su fiel compañera de juegos cuando era pequeña. Abril recibió la muñeca con gran felicidad, pues era una niña que sabía apreciar los detalles conscientemente de que esta muñeca era diferente a todas las que tenía, ya que era una parte de su infancia de su abuela. Ese mismo día por la tarde, fueron a una de las mejores clínicas de la ciudad para la operación de la pequeña cumpleañera. Abril estaba nerviosa, y muy asustada. Apretaba sus labios y sus pequeñas manitas a la vez que procuraba no mirar a nada ni a nadie. Antes de la operación puso un poco de resistencia, pero al poco rato fue dócil, y aunque con bastante miedo. La cirugía se llevó a cabo de una manera estrictamente higiénica y minuciosa, pues eran los mejores cirujanos de la ciudad. Su abuela esperó durante bastante tiempo, hasta que por fin, Abril salió con una nueva imagen. Sus labios ahora lucían sin ninguna imperfección, lo cual sería para ella una gran ventaja. De ahora en adelante, las cosas serían mucho mejor en la vida de Abril, o al menos eso pensó su abuela. Por la noche, ambas dormían en total tranquilidad. Aunque en realidad Abril estaba despierta, mirando el techo de su habitación apenas iluminado por la luna y la luz de la ciudad. Estaba tan preocupada y angustiada. Ahora por fin se veía como siempre quiso verse y podría llevarse mejor con sus compañeros de escuela, pero todo esto significaba renunciar a sus amigas. Entonces, no lo pensó más y con determinación tomó una decisión. Encendió la lámpara de su mesa de noche y empezó a buscar en su mochila. Halló su estuche de lápices y en este sus tijeras. Una tijera pequeña de plástico y con punta roma, definitivamente no le serviría. Salió con sigilo de su habitación y se dirigió a la sala. Sobre la mesa estaban los materiales que su abuela había utilizado en el último mantel en el que trabajaba. Telas de colores, hilos, hebras, palillos, agujas y unas cuantas tijeras. Justo como las quería Abril. Grandes, metálicas, puntiagudas, y sobre todo bien afiladas. Sin embargo, un grito ensordecedor resonó en toda la casa, en toda la cuadra. Pero la única persona a la que logró despertar fue a la abuela, que al oír tal grito seguido de gemidos, llantos y risas demenciales en su sala, corrió a ver de qué se trataba. Encendió las luces y vio su hermosa alfombra manchada, con lo que parecía ser un caminito de gotas de sangre, pero a medida que avanzaba, las gotas se hacían más grandes, cada vez más manchas guindas y oscuras. Las manchas llevaban hasta la recámara de Abril, al parecer esta estaba vacía. Un gran temor le recorrió el cuerpo a la señora, cuando oyó las risas burlonas de Abril provenir del baño. La puerta estaba entreabierta y la luz estaba encendida, todo indicaba que allí estaba ella. Se asomó cuidadosamente y vio a la niña de espaldas intentando mirarse al espejo que se encontraba demasiado alto para ella. Alrededor de sus pistas había pequeños charcos de sangre y el rostro parecía gotearle. «Abril», susurró con temor la abuela. De pronto su nieta se volteó hacia ella. Pero lo que sus ojos vieron, no era menos que la peor de sus pesadillas. La piel se comenzaba a erizar incómodamente e inmóvil con tan solo ver en la distancia hacia Abril encontrándola sangrándose por la boca. Oh no. Ella se había desfigurado toda la boca, en todas las cortaduras en los labios reiteradas veces hasta convertirlos en algo similar a la carne molida. Se había cortado ambos costados de la boca, uno mucho más que el otro, hasta llegar casi en lo absoluto en sus mandíbulas. La sangre de sus heridas caía de su rostro sobre su pijama rosa. Tal fue el susto de la abuela al ver esta escena que en lugar de gritar, se quedó pasmada y sin aliento por el miedo. Retrocedió espantada mientras Abril le ofrecía las tijeras ensangrentadas, como si quisiera devolvérselas. La abuela cayó de espaldas, estaba a punto de desmayarse de miedo. A partir de aquella terrible noche las cosas jamás volvieron a ser iguales. Han pasado 12 años desde la niñez de Abril, y ella es ahora una joven de 20 años a la cual todos temen. Muchas cosas cambiaron desde que ella decidió seguir siendo un monstruo. Su abuela era muy desamorada desde que ella se deformó la boca, le daba un trato de loca y trastornada. Por su parte, entre esta más envejecía, menos le importaba a Abril, hasta que finalmente la abuela falleció cuando su nieta cumplió los 17 años.
En ningún lugar se volvieron a burlar de ella, a pesar de que su deformación era mucho peor al labio leporino que tuvo en su infancia. No se burlaban porque le temían, sabían que si la molestaban, ella los golpearía hasta el cansancio. Abril era ahora una muchacha solitaria, agresiva, y en ocasiones hasta bravucona. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente intimidante no era ninguna de estas características, sino el hecho de que se consideraba que Abril estaba loca. A pesar del tiempo, ella aún hablaba sola y siempre llevaba consigo un misterioso cuaderno con tapas de cuero muy gastadas. Este cuaderno, que para todos aquellos que la conocían era un gran misterio, era el diario en el que Abril escribía acerca de sus amigas. Escribía siempre, todo sobre sus amigas. Las actividades que hacía con ellas, las describía con detalle, sus personalidades, sus apariencias, incluso cuántas eran. Para nuestra gran sorpresa, entre más pasaban los años, más amigas tenía Abril. La joven que vivía sola en un departamento pequeño era el tipo de inquilino que nadie quisiera tener. Fuera donde fuera, los vecinos siempre se quejaban de que invitaba mucha gente, y de que era muy bulliciosa, pero lo curioso es que ella siempre estaba sola. Nunca faltaba aquel que al verla con la boca destrozada y llena de cicatrices se espantara, y por lo mismo nadie esperaba que una chica así pudiese tener amigos. Era así que Abril tenía que buscar techo por lo menos una vez cada 2 meses. Para su suerte, su rostro atroz y su extraña forma de ser no eran lo suficientemente espantosos como para que la despidieran de su trabajo, el cual se llevaba a cabo en una inmensa juguetería en la que Abril era una de las tantas vendedoras que ofrecían los juguetes a los clientes, y aunque no ganaba mucho, le alcanzaba para comer y para pagar el alquiler de su departamento. Una noche, alrededor de las 8 p.m., mientras Abril regresaba a casa después del trabajo, se encontró con un par de ebrios de los cuales uno no tomó atención, pero el otro al verla empezó a silbarle y lanzarle piropos desagradables, y consecuentemente su compañero también lo hizo. Pero cuando ella se volteó, y vieron su boca desfigurada, se callaba. Abril siguió su camino sin prestarles demasiada importancia, hasta que uno de ellos le arrojó una lata vacía de cerveza que le llegó a la cabeza. Lago de aquí, monstruo. You get out here, monster. Vociferó mientras arrojaba su segunda lata, la cual no llegó a golpear a Abril, quien, molesta por estas conductas, se quedó quieta por un par de segundos. El agresor ya tenía la tercera lata y estaba a punto de arrojarla, pero se detuvo cuando la joven volteó lentamente. Su mirada furiosa era espeluznante y su sonrisa psicópata se asimilaba a la de un demonio. Los dos muchachos ebrios corrieron en dirección opuesta a Abril al ver tan aterradora escena, pero ella fue más rápida y se abalanzó violentamente sobre uno de ellos, sobre aquel que le había arrojado las latas. Lo empezó a golpear con furia, y a rasguñar su rostro con rabia incontrolable. El amigo de este corrió en su ayuda e intentando alejar a Abril poniéndole la mano en el rostro para alejarla, pero ella lo mordió con tal fuerza que le arrancó parte de los dedos, logrando que este se alejara muy asustado. Totalmente solo, el joven ebrio fue víctima de una brutal golpiza. Sin embargo, las súplicas del muchacho al oír este suceso de los últimos momentos, pensaban de que al principio estaba tratando de contar una broma de mal gusto, pero al ver las pocas lesiones que recibían, y la mirada seria y con horror, optaron en llamar la atención de un par de policías que corrieron a su rescate. Arrestaron a Abril, quien furiosa aseguraba que él había sido el culpable al provocarla. Abril estuvo unos días tras las rejas, pero al ver sus rarísimas actitudes y lo peligrosa que era aún para los presos de la cárcel, se decidió que lo mejor sería llevarla a un manicomio. Tanto en la cárcel como en el manicomio, Abril exigía a cuanta persona viera el cuaderno de tapas gastadas en el que escribía sobre sus amigas. Desde luego, nadie le prestó atención. Abril permaneció en el manicomio por lo menos durante 5 largos meses, que para ella fueron un suplicio, hasta que una mañana, fue encontrada sin vida, pero sin ninguna lesión presentada. Los oficiales y los paramédicos, tras cierta investigación de la escena del crimen, describían la autopsia de la joven inerte en la que se mostró aparentemente en un estado de locura con la que ingería una sustancia que le ha provocado trágicamente hacia su muerte. En cierta instancia, los oficiales dieron interrogación a algunos enfermeros en la que trabajaban a ese hospital si ellos les hicieron esto en intervenir la bipolaridad de la paciente a que otorgaron darle a esa sustancia con tal de poder de prevenir los pulsos erráticos de ella y así sedarla. Ninguno de los enfermeros del manicomio no daban respuestas ajenas sobre el caso de la joven. Vaya, es claro que ellos no se acercaron a la habitación de la paciente con esa mentalidad tan impredecible debido a que ella hablaba acerca de sus amigas imaginarias, y eso que se produjo su bipolaridad promulgando de su vicio de su mentalidad tan interminable.
Honestamente dijeron legítimamente de que la habían encontrado en un estado vegetal. Los demás enfermeros a los que dieron argumentos, tampoco no se percataron sobre la paciente tirada en el suelo inconsciente sin ninguna explicación lógica. Ni siquiera los guardias de seguridad dieron información nada al respecto a ello. Después de que los oficiales dieran información de la paciente, los reporteros al lado por los oficiales se negarían a mostrarles secciones fotográficas de una joven tirada pese que está ilesa, pero quizás uno de ellos sacaría la luz sobre el misterioso fallecimiento de la joven. Claro que se darían a los medios de comunicación censurando previamente en los reportajes de los hechos raros de una paciente que se había suicidado en el manicomio. Y entonces, muchos reporteros hicieron el intento inesperado de unas cuantas entrevistas durante el evento de las Olimpiadas de Beijing 2008 comentando las teorías claras de la muerte de Avril, y aunque pocos les pareció interesante en aquella teoría, para la mayoría de muchos no daban explicación acreditada como solían aparentar al comparación de otros extraños acontecimientos, tachándole como absurdo sin mucho detalle, y nada que ver con los hechos presencialmente relevantes como esta, aún. Y desde aquel entonces, el misterio de su muerte de Avril causó revuelo en el lugar. Actualmente, la teoría de la difunta Avril es todavía inconclusa. En ese caso, los pacientes del manicomio se vieron como involucrados como sospechosos, aunque jamás se pudiera comprobar nada sobre sus claros testimonios. Puesto que posteriormente no comprenderían nada en lo absoluto porque claro que están viviendo en un mundo retorcido o posiblemente no puede reaccionar con sus propias conciencias. Y al final, según algunos vigilantes del manicomio decían así. La teoría más aceptada de los enfermeros argumentaron de que ella misma se haya suicidado por sí misma. En cuanto se refiere al diario de Avril, fue encontrado por los dueños del departamento que se le alquiló a ella. Al enterarse de que su inquilina había ido a parar al manicomio, desecharon gran parte de los objetos personales de Avril, aunque dispusieron de una minoría para venderla junto con otras pertenencias suyas en una venta de garaje. El 23 de agosto de 2008, ya en esa venta donde empeñaría los artículos de la difunta y otros objetos que no es de ella, con el propósito de vender a cada uno de los artículos en un buen precio elevado con el fin de llevar a cabo para invertir los gastos necesarios de la inquilina del departamento. En ese mismo instante, una niñita caprichosa insistió a su padre que le comprara el diario pensando que se trataba de un cuaderno cualquiera el cual pretendía utilizar para llenar con sus dibujos. Su padre se lo negó, pues el diario se veía demasiado avejentado, y pensó que no valdría la pena gastar en algo así. Pero fue tanta la insistencia de la niña, que al final el hombre con una cara de frustración, accedió a comprarlo. Los dueños de la venta, ignorantes del significado y contenido de este, se lo vendieron por tan solo $1. Ya en casa, la niña preparó sus crayones, y cuando se disponía a rayar en las hojas del cuaderno, sin tomar en cuenta lo que estaba escrito en ellas, su padre llegó y se lo arrebató de repente. La niña rompió en llanto entre berrinches, exigiendo a su padre que se lo devolviera. «Papi, dámelo, papá». La niña protestó. «Ah, mocosa, ya cállate. Ya está bien, espérate, traeré para que te calme esa histeria que me tenías tan frustrado durante la venta de garaje». El hombre desesperado prefirió darle una vieja agenda, con lo que su hija se quedó por fin tranquila. Finalmente, el padre se dirigía a su estudio cerrando la puerta bajo llave, asegurando que su hija no llegue directamente hacia el cuarto donde él está. Se sentó en su asiento, y el hombre empezó a hojear el diario, y notó que estaba todo escrito, con una letra carta de pésima caligrafía, pero con una ortografía impecable. Interesado en esto, terminó leyendo todo el diario de principio a fin. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que su autor, desde luego no era una persona que poseyera cordura alguna. Intentó buscar a la persona a quien le perteneciera el diario, con la poca información que tenía, pero jamás se hubiera imaginado que buscaba a una difunta. Afortunadamente, el diario tuvo un muy buen paradero en las manos de este hombre, puesto que él era un trabajador de la compañía Mattel. Carecía de experiencia en el mundo de los juguetes, y al no aportar nada útil, estuvo muy cerca de perder su trabajo. Tuvo suerte al ser él quien tuviera el diario, pues por más tétrico y morboso fuera el contenido de este, le había dado una gran idea. ¿Qué tal una escuela secundaria? ¿En la que estudiaran estas criaturas mencionadas en el diario? ¿Qué tal si estas amigas de las que escribe el dueño del diario protagonizan esta historia? ¿Una historia divertida en la que actuarán como si fuesen adolescentes comunes? Seguro que a los niños les llamaría mucho la atención. Cuando presentó y propuso esta idea como su propia inversión a la compañía, el vicepresidente de Mattel quedó encantado con la propuesta.
La planificación de la nueva línea se tomó su tiempo, ya que hubo bastantes detalles que modificar. Los artistas de Mattel se encargaron de darles detalles a unos monstruos con una apariencia que fuera agradable y atractiva para el público. Se pensaron así en ponerles nombres divertidos como Laguna Blue, Frankenstein, Claudine Wolf, entre otras. Tiempo más tarde, las fabulosas muñecas se lanzarían en los Estados Unidos en octubre del mismo año como el especial de Halloween. Pero como una especie de prototipo, antes de lanzar al mercado. Para ver si estas niñas les llame más la atención hacia estas nuevas muñecas estéticamente atractivas, y después de mostrar las fabulosas muñecas con gratitud a que visualizaran una temática gótica y con un diseño muy atractivo e innovador, parece ser que el resultado de ellas les parecía interesante y evidentemente les encantaron muchísimo a las Monster High que las Barbies y las My Sims en aquellos momentos. En junio y julio de 2010, la nueva y exitosa línea se vendía a nivel mundial de manera oficial. Dada la demanda de los juguetes, se habían agotado las ideas escritas en el diario, y se tuvieron que ingeniar nuevas para la creación de más personajes. Es así que Monster High tiene una historia y un origen muy trágico y oscuro que la gran mayoría de sus consumidores ignora por completo. Solo ten presente que cada vez que las veas en la juguetería, en sus cajitas cuya ventana de plástico emula un ataúd, son ellas las mejores amigas de Avril Christensen, y que si alguna vez sientes que te observan e incluso que te sonríen, es porque también quieren ser tus amigas, por favor. No rechaces su amistad, hablo en serio. Por cierto, me llamo Susan Christensen. Y quiero ser una diseñadora de muñecas de Monster High, sin importar a dónde rodean. Y bueno, eso fue una historia bastante deprimente para mí, rara veces mis padres me lo han contado antes de que esa niña en realidad era mi tía y prima de mi padre. Dios, me dio a obligarles esto si pasó realmente ese caso especial de Avril, o sea mi tía poco antes de que yo naciera. Eventualmente me ha causado traumas de que jamás hubiera pasado ese evento tan invulnerable y desafortunado, con esa marca de nacimiento con los labios deformados, siendo intimidada de un principio entre sus compañeros de clase y su padre progenitor, pasando desapercibido de las intenciones de que ella cortaba su labio por su propia cuenta desahogando con esa tensión abusiva desenfocado que lo ha abrumada en su corta vida, haciendo que su vida empeorase más de lo imaginable por querer emanar su locura tanto físico como psicológicamente. Entonces, si la vida de Avril hubiera sido una niña bastante alegre, hermosa, extrovertida, dispuesta en todo, y con una apariencia tan excepcional sin la característica marca de sus labios de porrino, su vida cambiaría, una familia funcional y de clase media alta, más amistades para ella. Sin embargo me ha dejado sin palabras con algo de tristeza, algo que me sentí pena por mi tía destrozada en la locura apegadas con sus amigas imaginarias corrompiendo la sociedad. Escritas en su diario basadas en ellas, las cuales, fueron creadas esas 5 chicas para parecerse actualmente tal es lo que conocemos hoy. Además de eso, ella debió mejorarse más de lo que debió confrontar todos esos temores en que coagulaba en su amarga infancia en la que arrastraba la sangre en que se sintió ese peso de ansiedad, y de hecho debía comprenderla fácilmente su realidad de la que sentido afligida y consternada la perturbadora apariencia de su boca en la que nunca debió nacer haciendo de lo invulnerable en su vida de lo que ya es. La pregunta de que me dejó acerca de su imaginación respecto es que cómo Avril inspiró a esas 5 chicas. ¿Dónde lo sacó? Es obvio que se generó en su mente infantil, el cual sacaba esa idea con el fin de plasmar la imaginación abrupta de sus amigas de Avril basadas en los cuentos de terror, o más bien recordando sus experiencias de las múltiples escenas de su madre siendo abusada y apuñalada por su progenitor padre. Y eso por eso que se inspiró en ellas como un apego en compartir la vida de esa niña infortuna en la que nunca lo han comprendido, ni asociado con los demás niños siendo aislada por su dicha marca en su boca. Y si Avril tuviera una buena vida, hubiese convertido una diseñadora de muñecas, más bien fuese la fundadora de los Monster High, ya casada y teniendo hijos, dándole cariño a ellos, la cual ella no tenía en su dura infancia, así llevando esa terrible tragedia de su madre, pues por su madre no debió casarse con ese maldito cabrón de mierda, tal vez ella debió casarse con un hombre adecuado, comprensible, sensible, con un alto estatus social de como capaz de encontrar un trabajo. Y un buen padre amoroso de lo que representaría para Avril con mucho cariño, para ese entonces la vida de la niña marcharía bien sin errores, y con amigos quienes socializarse e interactuarse, una relación normal, entrando en la universidad y finalmente, su futuro. La ya mencionada reputación objetiva de Avril ya casada, con hijos y una casa grande siendo millonaria, abandonando a esa pobreza. Les diré un consejo, y eso va para todos.
Por favor, niños, jóvenes, o lo que sea, no cometan esos errores tal como lo hizo mi tía. Se los ruego, padres, si sus hijos tienen esa clase de problemas sociales, es mejor mandarles seguidas veces al psicólogo, para confesarse de sus problemas que ellos padecen con su vida cotidiana. Por favor. Encuentren esa esperanza para salir en adelante. Gracias a todos. Y no vayan a cruzar en el lado equivocado. Fin.